Bienvenidos al video que introduce el análisis de datos en Python y Jupyter Notebooks. Y esto es orientado a lo que es tecnología en agricultura. Mi nombre es Sergio Palacios. Tengo un doctorado en ciencias de la computación y esto es para mostrarles la introducción a lo que es Jupyter Notebooks en particular. Pues Jupyter Notebooks son documentos producidos por la aplicación Notebook. Hay una aplicación, tiene una arquitectura cliente-servidor, obviamente contiene código Python. Entonces, si tienen el conocimiento inicial de lo que es Python, probablemente Jupyter Notebook se les va a ser fácil de entender. También contiene el Jupyter Notebook, contiene otros elementos y esto es bueno para lo que es representar información, análisis de datos en tiempo real y presentaciones de análisis de datos, insights y toma de decisiones basado en datos, porque contiene lo que es párrafos, figuras, ecuaciones, enlaces, gráficas, ¿verdad? Y son leíbles para humanos, es fácil de entender, es fácil de describir. Obviamente contiene la descripción y análisis de resultados utilizando lo que son figuras, tablas y estructura de datos avanzadas como lo que son data frames, que lo vamos a explicar en este video. Incluye también documentos ejecutables. Ustedes pueden exportar un archivo y vamos a ver la extensión de estos archivos para que ustedes los puedan exportar o publicar en, por ejemplo, una página de GitHub. En particular, una Jupyter Notebook Application es una aplicación, como les había mencionado, de cliente-servidor. Permite editar y correr notebooks desde un visualizador web, que en este caso sería el client. Para este video en particular, también vamos a introducir lo que es Pandas, que es una librería para análisis y manipulación de datos, como está el URL si quieren leer más para entender y entrenarse en lo que es la librería de Pandas, que es muy útil, que es una librería para el análisis de datos, análisis y manipulación de datos. Incluye estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y time series. Eso también lo vamos a ver. Incluye, por ejemplo, el leer datos desde CSV, JSON, Excel y otros formatos hacia un data frame, por ejemplo, en memoria y luego analizar o ejecutar operaciones sobre esos datos en memoria. Esto lo vamos a aplicar en un Jupyter Notebook en unos segundos. Y un data frame, que es una de las estructuras de datos que vamos a analizar el día de hoy, es una estructura de datos de dos dimensiones. Es similar a lo que es una tabla en Excel, por ejemplo, que tiene columnas y líneas, y similar, muy similar a lo que es también una tabla si estamos hablando del modelo relacional, en una base de datos, una tabla es similar, que contiene records o, por ejemplo, líneas en una tabla que también tiene properties o propiedades que se le llaman las columnas en Excel, si lo compara con Excel. Y como les decía, de la estructura de datos, esta está organizada en forma tabular. También lo vamos a ver en este video. Y finalmente vamos a ver lo que es Matplotlib, al menos la introducción, que es una librería para la creación de visualizaciones estáticas, animadas o interactivas. Básicamente, si ya sacamos los datos, por ejemplo, de un CSV, lo subimos a memoria, lo analizamos, hicimos filtros, corrimos filtros sobre esta información, también podemos visualizar la información utilizando la librería Matplotlib. En particular, eso es para el tema de este video. Vamos a ver para dos fuentes de datos en particular. La primera va a estar en formato CSV. Al final vamos a ver cómo escribir o exportar lo que hemos hecho en memoria hacia un formato JSON y luego cómo leer ese formato JSON en memoria. Entonces, comenzándolo con lo que es Jupyter Notebooks, es lo que les había mencionado en lo que son las diapositivas. Esta es una arquitectura cliente-servidor. Este es el cliente que vamos a utilizar. Esta es la aplicación Notebook, ¿de acuerdo? Este es el cliente. Y en particular también, como si saben de Python, obviamente se pueden importar librerías. En este caso vamos a utilizar Pandas. Por lo tanto, exportamos o importamos Pandas utilizando el import y le asignamos un alias o un nickname o un nombre para utilizarlo de forma más rápida. Por eso le ponemos un PD. Con eso lo vamos a poder acceder. En adición a eso también, como queremos también graficar,
vamos a utilizar solo una parte de Matplotlib. En este caso vamos a utilizar las funciones para hacer plotting, para mostrar gráficas en Python y en particular en Jupyter Notebooks. Eh, como, como saben, en Python pueden utilizar listas. Estas son tres listas de números que contiene 1, 2, 3. La primera, la segunda contiene 1, 4, 9 y la tercera contiene 10, 5, 0. Y esta es la introducción básica de lo que es Matplotlib, en la cual queremos plotear X y Y en primer lugar y luego X y Z. Luego le vamos a poner un title a esa gráfica en particular. Luego vamos a agregar lo que es el label para la etiqueta o el tag de X, luego el label para Y, luego vamos a poner una leyenda para Y y para Z, y luego vamos a mostrar el gráfico, que este es básicamente lo que tienen acá. Pero para poder subir estas librerías a memoria, tienen que darle run en particular. Vamos a ir paso a paso para que vean cómo se comporta lo que estamos haciendo y qué es lo que tiene que hacer. Y eso es básicamente lo que corremos aquí, son estas dos gráficas. Primero, plotear X y Y, que es esta, ¿de acuerdo? El azul, como dice aquí la leyenda, y esta es la otra, X y Z, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden hacer la correlación de los valores para que entiendan qué es lo que está pasando acá, ¿de acuerdo? Aquí está en el título y aquí tiene los labels o las etiquetas para cada una de las partes de la gráfica. Pues analizando lo que es datos en Python, pues, vamos a tener lo que son dos fuentes de datos, en particular CSV. Luego vamos a mostrarles otra adicional. Este es sample data o datos de muestra, que es básicamente estos datos de aquí. Estos son los datos que queremos mostrar, subir y utilizar en lo que es en Jupyter Notebooks. Entonces, es una fuente de datos sencilla para poderla manipular y explicar, ¿de acuerdo? Es básicamente la idea. Y la forma de leer esto, ¿verdad? Uno, tienen que tener el path o la ruta correcta para sacar los datos desde del sistema de almacenamiento. En este caso, los datos están en el mismo directorio en donde estoy ejecutando mi Jupyter Notebook. Y, y puedo utilizar pandas para leer CSVs, ¿de acuerdo? Recuerden que le pusimos un alias o un nickname, un nombre a lo que es pandas y eso es lo que estamos utilizando. El CPD se refiere a pandas y lo pueden hacer read CSV, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el nombre del archivo, que es sample data CSV, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto ya lo tienen en memoria. Corren esto, por ejemplo, corren esto y luego si quieren mostrar los data, también le dan run y le muestran las columnas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Líneas y columnas, que básicamente es lo que teníamos en este CSV de acá. De acuerdo. Entonces vamos a cerrar esto y también, si se fijan, esto les agrega un índice a la izquierda. Es el índice, lo agrega a pandas y con eso se puede acceder a valores de líneas, ¿de acuerdo? O a valores de ciertos registros. Y como habíamos hablado, este es la estructura de datos avanzada, que es un data frame que explicamos que tiene forma tabular, ¿de acuerdo? Es básicamente como una tabla en Excel, pero en adición a eso, Pandas le agrega un índice con el cual puede servir para lo que es acceder datos. En este caso, vamos a utilizar esta variable que le asignamos la lectura de ese CSV y Pandas, por ejemplo, o esta estructura de datos en particular, entiende que si quiero leer la columna C, solo le ponen punto, columna C, básicamente, y ustedes pueden acceder a los métodos y, por ejemplo, propiedades que tiene sample data. En este caso le doy tab para buscar la columna que quiero mostrar y le dan run luego, ¿de acuerdo? Entonces, se fijan, son estos datos de la columna C con un indexado, ¿de acuerdo? Y este es el tipo de datos, son enteros. Obviamente, estamos hablando de la columna C en estos datos. El tipo de datos para esto es time series. Ese es el otro tipo de datos que es básicamente una lista de números, en este caso, como dice pandas, ¿de acuerdo? Entonces, pandas automáticamente le asigna el tipo. Para acceder y lo que es, por ejemplo, un elemento en particular, digamos que queremos acceder a este 4 de aquí, de esta columna, entonces necesitamos utilizar otra, la notación de, de corchetes, por ejemplo. eh, o square brackets, ¿de acuerdo? Para sacar ese elemento en particular, similar a lo que es strings y listas, pero con el método que utiliza pandas en particular, ¿de acuerdo? Entonces tienen el data
o los datos, luego la columna y luego sacan esa información utilizando iLog para irse directamente a esa línea en esa columna. ¿De acuerdo? Entonces van a sacar este de aquí con él porque estamos utilizando este índice. Entonces cuando corre eso, tiene que retornar 4, que es básicamente lo que queríamos sacar. Ahora lo que queremos hacer es plotear la información que está en ese data frame, ¿de acuerdo? Plotear, por ejemplo, la columna A contra la columna B, la columna A contra la columna C. Básicamente agarran todos los valores que están aquí, como ven, sample data y la columna, sample data y la columna B, es básicamente lo mismo de abajo, sample data, columna A contra la columna C, ¿de acuerdo? Y luego le dan show a la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces eso es básicamente lo que les muestra. Si se fijan, estos son los valores de la columna A contra la columna B, y los pueden ver acá. Esta es la columna A contra la columna B. Estos son los valores, ¿verdad? Que es básicamente como la columna A a la 2, ¿de acuerdo? Y la otra columna C tiene valores diferentes. Empiezan con 10, ¿de acuerdo? Que es este 10 de aquí contra 1. Luego el valor de 8 contra 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Solo tienen que hacer, básicamente, ver los datos que están acá y ver cómo lo hace el plot, cómo hace la gráfica Matplotlib, ¿de acuerdo? Con los datos que ustedes le envíen. Esa es básicamente la introducción a lo que es Matplotlib y también a la parte de pandas, cómo acceder a información, sacarlo de CSV y mostrarlo en una figura, en un gráfico. ¿De acuerdo? Pero la documentación de Matplotlib y de pandas contiene mucho más información que aplica a muchísimos usos de caso. Entonces, depende del uso de caso que ustedes quieren resolver. Esa es la documentación que deben de buscar en la documentación de Matplotlib, Pandas o NumPy, o depende de la librería que necesitan utilizar. En particular, les quiero enseñar lo que es Matplotlib, que es la introducción, por ejemplo, la introducción rápida a lo que es todos los métodos y todas las partes de lo que es graficar. Por ejemplo, le ponen muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Con diferentes tipos de datos, diferentes labels, diferentes leyendas, etcétera. Si se fijan, pueden llegar a ser cosas muy, muy complejas en lo que es Matplotlib y lo pueden llevar también a lo que es un nivel de publicación de artículos científicos, libros, etcétera. Y bueno, que es lo bonito de Matplotlib. Si se fijan, hay muchos ejemplos en la documentación y depende del caso de uso que ustedes quieran resolver. Ustedes pueden utilizar la documentación para llevarlo al nivel que ustedes necesiten llevar. ¿De acuerdo? Aquí hay de todo tipo de ejemplos que les puede servir para resolver diferentes casos de usos. Por ejemplo, si tienen algún proyecto en la universidad u otro, o tal vez en el trabajo, también lo pueden leer la documentación y aplicar la documentación al caso de uso que necesiten. Y lo mismo con Pandas. En este caso vamos a ver, por ejemplo, cómo leímos los CSV, que básicamente esto es lo que hicimos. Se fija, esta es la descripción de lo que podemos hacer con ese llamado, con este método aplicado a Pandas, que nosotros hicimos con PD, pero básicamente es un alias que le asignamos, se guardan en el código. Este PD de acá, read CSV, este de aquí, básicamente se refiere a pandas, pero es básicamente lo mismo. Y ustedes pueden leer qué es lo que contiene, por ejemplo, este método en la librería pandas y aplicarlo a diferentes casos de uso. Por ejemplo, tienen el delimitador, el header, los nombres, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer la documentación para llevarlo al nivel que ustedes necesiten o resolver el caso de uso que ustedes necesiten. Ahora vamos a hacer un caso de uso un poco más avanzado. Lo que queremos es, digamos que tenemos un dataset, tenemos una fuente de datos que contiene todos los países, por ejemplo, o una muestra de los países y la población creciente desde 5 años. Por ejemplo, estos son el periodo de 5 años. Por ejemplo, tiene la población inicial, luego de 5 años, entonces vamos a tener otra muestra de la población y así sucesivamente hasta llegar al final básicamente de la muestra, de los años que queremos mostrar. Pero en particular, lo que queremos hacer es buscar o comparar lo que es, por ejemplo, todos los datos de Guatemala
Por ejemplo, todos estos datos de Guatemala comparados contra los de Honduras, por ejemplo, y analizar el crecimiento de la población de estos dos países, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar este subconjunto de datos contra este subconjunto de datos. Es básicamente lo que vamos a hacer, agarrar esos dos segmentos de datos y compararlos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta librería, en esta notebook, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es básicamente leer ese CSV. Vamos a leer este countries CSV y recuerda que tiene la población, tiene el nombre del país y tiene el año en que sacaron la muestra. Entonces vamos a sacar todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo mismo. Read CSV o leer CSV, ¿de acuerdo? Entonces sacamos esa información. Entonces le damos run y luego ya vamos a tener los datos en esta variable que es un data frame, ¿de acuerdo? Entonces si fijan, estos son los datos que tenemos. Básicamente los sacamos de los countries y los subimos a memoria utilizando pandas, leyendo con el método de leer CSVs o comma separated values. ¿De acuerdo? Y podemos mostrar la información, ¿de acuerdo? Y aquí, en adición a eso, el Pandas le asigna un índice, como lo habíamos mencionado anteriormente, que empieza desde 0 hasta 1703, quiere decir que tiene 1704 líneas y 3 columnas, que son estas, country, year, and population, que son los que vamos a utilizar para hacer el análisis de datos a continuación. Como habíamos mencionado, lo que queremos analizar es Guatemala versus Honduras. Por ejemplo, ver cómo se comparan las poblaciones y luego ver el crecimiento de la población, comparar el crecimiento de la población. Entonces, para esto se utilizan condicionales. Por ejemplo, lo que quiero yo es filtrar todos los datos que están en mi data frame, por ejemplo, pero por país. Entonces, pues lo filtro por país utilizando esa propiedad de data.country, que es mi propiedad. Busco todo lo que son iguales a Guatemala, por ejemplo, y eso lo aplican al data frame. Lo que va a retornar esto es una serie de verdaderos y falsos, o true o false, ok, o one and zeros. Y luego todos los que sean verdaderos es básicamente lo que va a retornar en este nuevo data frame, ¿de acuerdo? Entonces lo que están haciendo aquí es filtrando los datos. Entonces cuando lo corren, le dan run. Entonces Guatemala, cuando le dan run, solo va a tener los valores exclusivos de Guatemala porque ya hicieron el filter. Si se fijan, el pandas o el data frame también contiene el índice inicial. Básicamente saca un chunk, un pedazo de esos datos, ¿verdad? Porque ya lo hicieron el filtro. A continuación, básicamente hacemos exactamente lo mismo, nada más que el filtro de ahora es Honduras y lo asignamos a la variable Honduras. Es básicamente lo mismo, hacemos un filtro, sacamos solo los valores de Honduras y ahora tenemos ya un data frame con los valores exclusivos de Honduras. Si se fijan, ahora ya tenemos todos los datos que necesitábamos para hacer la comparación. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente plotear esos valores, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es sacar obviamente el año que vamos a plotear y luego la población, ¿de acuerdo? Y esto lo estamos dividiendo entre 1 millón, ¿de acuerdo? Que esto es exponenciación. ¿De acuerdo? Entonces, de 10 a la 6, básicamente estamos dividiendo entre 1 millón la población. Entonces, esta parte de aquí va a ser en millones. Por ejemplo, esto va a ser 12 millones, 10 millones, y aquí lo pusimos en el label de X, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea más fácil de entender. Abajo, por ejemplo, va a ser el año, porque tenemos year aquí, ¿de acuerdo? Básicamente lo estamos sacando de los data frames, tanto de Guatemala contra Honduras. Entonces estamos aquí ploteando lo que es la población por año de Guatemala y luego la población por año de Honduras y luego le dan el show, ¿de acuerdo? Entonces también pusimos una leyenda. Entonces, leyendo la documentación, ustedes les pueden ir agregando, como vieron, le pueden agregarle todo lo que ustedes necesiten en el plot, en la gráfica. ¿De acuerdo? Poner diferentes colores, tamaños, de acuerdo su caso de uso. Básicamente depende que lean la documentación para poder resolver diferentes casos de uso, ¿de acuerdo? La documentación es bien completa y hay muchísima documentación en Internet acerca de esto. Ok, entonces ya tenemos lo que es el plot de lo que es las poblaciones por año de cada uno de los países, pero todavía no hemos analizado el growth, el rate de crecimiento de cada uno de los países. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es básicamente analizar, por ejemplo, la población de Guatemala y luego, por ejemplo, podemos establecer que el primer año es el 100% y luego vamos a ver el crecimiento comparado con el primer año. Entonces, como habíamos visto,
Para sacar un row, una línea de una columna en particular, utilizamos el data frame, sacamos la columna y luego sacamos la línea utilizando este ilog 0. Como sabemos, ese 0 es el primer índice, ¿ok? Entonces vamos a sacar la primera población, en este caso con respecto a Guatemala. Y a eso, lo que estamos haciendo aquí, básicamente utilizando la primera población, el primer registro, como el 100%. Y luego vamos a ir comparando con ese 100%. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, esto es básicamente lo que estamos haciendo, sacando el rate o el growth. Por ejemplo, en el primer año creció básicamente, pasó de 100% a 115%, creció 15%. Y así sucesivamente hasta llegar al final. También en este caso lo estamos multiplicando por 100 para ver el porcentaje de crecimiento, ¿de acuerdo? Creció 115%, 133%, hasta 400% en el último año, comparado con el año inicial, que es básicamente lo que estamos comparando, ¿de acuerdo? El primer año lo utilizamos como 100%. En adición a esto, ahora estamos comparando el rate de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo único que resta es básicamente sacar lo mismo, pero para Honduras. Entonces hacemos las mismas algoritmo o el mismo proceso, básicamente, y luego ploteamos lo que acabamos de sacar con esto, que es básicamente el crecimiento de Honduras y de Guatemala. Luego hacemos el plot, que es básicamente el mismo que estaba arriba, y luego solo ponemos, por ejemplo, el año en esta parte, y luego este, esta label en, en year, ¿ok? Y utilizamos el primer año como 100%, ¿ok? Entonces, eso es básicamente, luego le dan show, y en este caso sí ya están viendo el rate de crecimiento. Y como pueden ver, al inicio se mantiene similar el crecimiento tanto de Guatemala como el de Honduras, pero luego Honduras crece, el rate de crecimiento de Honduras es un poquito mayor comparado con Guatemala. Sin embargo, como demostramos en la figura inicial, la población de Guatemala es mayor, ¿de acuerdo? Esto es solo estamos ploteando las poblaciones. Pero en este caso sí estamos ploteando el crecimiento, de acuerdo a lo que acabo de explicar en estos procesos en el Notebook. Ahora bien, ¿qué tal si queremos, hicimos un análisis y luego queremos guardar el análisis para futuro, para combinarlo con otros datos en el futuro, por ejemplo, o no volver a hacer esto desde el inicio? Entonces podemos utilizar el Pandas. El Pandas obtiene, o en este data frame, por ejemplo, tiene métodos que nos sirven para poder guardar la información. Por ejemplo, si ustedes utilizan, en este caso, Guatemala to JSON, en este caso va a guardar este archivo con el formato JSON, ¿de acuerdo? Entonces, solo necesitan básicamente correrlo. Y también pueden agregar como comentarios para esto. Entonces, este Guatemala se guardó como JSON. El JSON tiene varios formatos. En este caso solo vamos a ver dos, ¿de acuerdo? Pero pueden irse a la documentación para que vean el otro formato. En este caso vamos a ver lo que es Guatemala, que si se fijan, este es lo que tiene. Se lo voy a mostrar para que lo vean un poco más explícito. Esto es básicamente el primer formato que se utiliza. Básicamente utilizan country, entonces utiliza todos estos datos con ese valor. El siguiente es todo el año, todos estos datos con el siguiente valor. Esto es básicamente este key, esta clave lo utilizan para sacar el valor en particular y lo mismo del population, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los formatos que se obtienen con esta función de to JSON, ¿de acuerdo? Pero podemos especificar, por ejemplo, qué tal si, y esto es uno de los que más utilizo, es el hecho de utilizar otro tipo de formato, utilizarlo como records, como líneas. Es similar a lo que es, por ejemplo, un archivo de Excel que tienen, por ejemplo, líneas eh, y también en una tabla, básicamente tienen como records o líneas, ¿de acuerdo? Entonces aquí definen líneas igual a true y la orientación básicamente definen que son records. Si se fijan, lo que estamos haciendo es portando a este formato 02 de Amazon Run. Voy a deshacer de esto, voy a deshacer de esto. Lo que quiero ver es el formato 02. Si se fijan, ya lo tienen como por líneas, ya lo pueden leer por líneas también. Entonces tienen country, Guatemala, year. Esto es un key value, básicamente es un diccionario por
por cada una de las líneas y la población. ¿De acuerdo? Y luego pueden hacer una iteración, es básicamente lo que hacen Jupyter Notebook, y luego extraer esa información desde ese archivo JSON. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay varios formatos. Iniciamos con el default, el por defecto, y en este caso utilizamos líneas. Básicamente leerlo línea por línea, como similar a una lista. Y ahora también podemos hacer lo mismo con el de Honduras, pero en este caso, básicamente solo tendrían que agregar una línea acá para exportarlo también con el de Honduras. Ahora lo que quiero hacer es básicamente leer esos valores desde JSON. ¿Cómo lo leo? Básicamente similar a lo que teníamos arriba, nada más que el formato cambia. Si se fija, el Pandas tiene varios métodos para esto. Solo aplican, le dan tab y ustedes pueden leer JSON, Excel y otros CSV y otros formatos, ¿de acuerdo? El que quiero yo en este caso de read, quiero leer JSON, ¿de acuerdo? Entonces quiero leer el que acabamos de guardar y lo quiero subir a memoria, básicamente. Y le defino la orientación de records y el líneas true. Entonces va a ir línea por línea y luego lo va a subir a memoria. Eso es básicamente lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma de leer un JSON en formato básicamente de líneas, de registros o similar a lo que es una lista. Y si se fijan, ya lo tenemos en memoria. ¿De acuerdo? Entonces, subimos la información que está en el formato que habíamos visto de JSON y lo subimos a memoria en un data frame. Y este data frame es similar a lo que, o básicamente es igual a lo que teníamos en el primer data frame. ¿Ok? Este es el data frame de archivo. Y si quieren lo comparamos para que vean si existen algunas diferencias. Y este es el otro data frame. Si se fijan, solo el índice, ¿de acuerdo? Porque esto es un pedazo que obtuvimos del data frame inicial. ¿Se acuerdan que leímos todos los countries, todos los países y luego aplicamos el filtro y luego sacamos Guatemala? Este índice de aquí lo obtuvo el data frame inicial. Pero la información es básicamente lo mismo. Por ejemplo, hablando de lo que es country, year, population, las propiedades de esto, básicamente lo mismo. Lo único que cambia, si se fijan al final, son el índice, ¿de acuerdo? Pero también podemos trabajar sobre ese índice y hacer lo mismo del plotting, etcétera, etcétera, los gráficos sobre ese archivo JSON, ¿de acuerdo? Entonces, esta es básicamente la introducción a lo que es el análisis de datos con Python y Jupyter Notebooks, utilizando Pandas y Matplotlib, que le va a servir, por ejemplo, para iniciar con lo que son proyectos, algún proyecto o caso de uso que quieran resolver. Si tienen un caso de uso un poco más complicado que esto, se requiere que se lea la documentación. Pueden leer cada uno de los métodos que tiene, por ejemplo, Matplotlib, Pandas, y luego aplicarlos a lo que es un caso de uso en particular. ¿De acuerdo? Entonces recuerden leer lo que es la documentación. Esto es básicamente introducción a análisis de datos 101, bien sencillo, pero si tienen caso de uso mucho más específico, entonces se espera que se vayan a la documentación e implementen, lean la documentación y luego prueben con las gráficas, etcétera, etcétera. Recuerden que esto se puede salvar, el Jupyter Notebook, como les había dicho. Este es el nombre del archivo que tiene el Jupyter Notebook, es este IPYNB, es básicamente la extensión del archivo. Lo pueden guardar, lo pueden compartir utilizando GitHub para que otras personas puedan hacer el mismo análisis de información, en este caso. Y recuerden subirlos en la fuente de datos. En este caso, con lo que vimos en este video fue el análisis de datos con Python, básicamente una introducción utilizando la librería de Pandas para el análisis de datos, básicamente pasar de lo que es un archivo de CSV o JSON, subir la memoria, luego analizarlo, correr algoritmos encima de eso, y luego utilizamos Matplotlib para visualizar la información. Utilizamos todo esto, lo hicimos sobre Jupyter Notebooks para facilidad y para mostrar la información. Y esto básicamente la introducción al análisis de datos con Python. Recuerden visitar cualquier página adicional que consideren para ver, por ejemplo, implementar otros casos de uso más complicados. Por ejemplo, aquí tenemos todo, cómo leer un CSV, cómo leer Excel,
Solo tienen que leer la información, ¿de acuerdo? Cómo leer un JSON y así sucesivamente. Hay mucha información que se puede utilizar para llegar a resolver múltiples casos de uso o leer diferentes fuentes de datos y, por ejemplo, mostrar una gráfica un poco más pulida, un poco más formal en cuanto, por ejemplo, al formato o al contenido de la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, con esto llego al final de este video. Recuerden, por favor, siempre practicar y leer la documentación para que logren avanzar con sus casos de uso. Les agradezco su atención.